tienes el Sí. grupo. Okay. Sí. O sea, solo a los de Bernardo Jiménez es profesor de la asignatura de estrategias metodológicas y tiene 5 años de experiencia impartiendo la asignatura. Él está en el doctorado de Psicología en Análisis Experimental de la Conducta. Y bueno, pues vamos a escuchar al doctorante Bernardo Jiménez, por favor. Bien, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a participar en la mesa. Yo considero que es una actividad que nos puede dar algunas pautas probablemente para poder continuar con esta forma en la que estamos tratando de implementar nuestro programa de estudios, y pues todo surge un poco a partir de la experiencia que se vivió en estos meses en donde tuvimos que dejar inconcluso nuestro trabajo en el aula de forma presencial, y tratamos de continuar con lo que ha sido esta conclusión del semestre. La dinámica que trataremos de ir siguiendo es, bueno, a partir de la revisión de algunas experiencias principales que fuimos teniendo con nuestros grupos, los retos que se enfrentaron y que habrá que enfrentar seguramente en lo consecuente, y algunas propuestas. Estas van a ir siendo de cada uno de nosotros, ¿no? Al menos en la presentación del día de hoy. Entonces, ¿qué fue lo que en mi caso me ayudó a continuar con el trabajo realizado con los estudiantes? En primera instancia, pues fue tratar de trabajar con actividades similares a las que teníamos ya establecidas como dinámica de trabajo en los grupos de metodología. Y bueno, esto tiene pros y contras. Es una planeación ya hecha, pero también las condiciones a veces pues son diferentes para algunas de estas actividades en lo que tocaba por hacer. Algo que también fue bueno es que se establecieran una programación de comunicación entre los estudiantes, algunas pautas que eran básicas para poder seguir en el contacto de ellos y tener asistencia a las sesiones presenciales. Y algo que desde el principio se veía como importante también era considerar una flexibilidad en el cumplimiento de los trabajos y para concluir con los objetivos de los alumnos para poder ir llevando el trabajo, ¿no? Algo que sí considero que fue sumamente importante fue el mantener un vínculo, una actividad en tiempo real con los estudiantes en videoconferencias que pudieran ser para la mayoría en un mismo tiempo, ¿no? A la mayoría del grupo podría trabajarse. Al final era muy complicado trabajar con 30 jóvenes, entonces pues lo que hice de manera personal fue pues dividir estos grupos para no tener tantas pantallitas a cuales tener que atender dentro de lo que podría ser una videoconferencia. Pero la actividad en tiempo real a mí me permitió ir monitoreando cuál era el avance que se estaba teniendo con el grupo y la participación de ellos dentro de estas sesiones, ¿no? Entonces eso fue algo que me permitió pues venir trabajando dentro de lo que hubiera yo esperado en las sesiones con mis estudiantes. ¿Qué se dificultó? Bueno, pues hay muchas cosas que pueden variar para cada uno de nosotros. La primera que me di cuenta era una disparidad en el tipo de trabajos que podían hacer los estudiantes, principalmente referidos a los conceptos con los cuales estaban trabajando. Como compartimos una materia que tiene cierto contacto, como es la de tradiciones, pues los chicos a veces esperaban que algunas de los contenidos que en tradiciones se veían, pues pudieran seguirse revisando en la materia de metodología, pero
ahí hubo que aclarar que no era posible del todo poder hacer esto porque pues los objetivos son diferentes y también las estrategias de trabajo tendrían que ser diferentes. Entonces hubo que hacer algunas adecuaciones ahí para poder comunicarnos mejor dentro de lo que es el contenido de las tradiciones. El trabajo un poco a tiempos distintos con la otra materia, pues parecía que estaba dificultando el poder trabajar con los alumnos. Algo que llegaba de alguna manera a entorpecer el avance que yo programé con los alumnos fue la saturación de los trabajos asignados. Algo que llegó a ocurrir fue que los jóvenes reportaban no tener una carga de trabajo importante en algún momento y después pues aparecía una necesidad importante de avance en otras asignaturas y la cantidad de trabajos parecía que se les estaban multiplicando. Entonces, eso dificultaba el que nos pudiéramos estar coordinando en términos de la cantidad de trabajo, de lo que tenían que hacer. Además de que en algunas ocasiones, al parecer, se empalmaban actividades de profesores en los horarios que algunos ya teníamos definidos. Los chicos decían que no podían entrar a mi sesión que ya estaba programada porque alguna otra asignatura les decía que no iba a ser posible conectarse en otro momento y tenía que ser en ese punto en donde tendría que trabajarse y pues los jóvenes entraban en una disyuntiva de cómo trabajar, ¿no? Y la retroalimentación escrita. Se multiplicó el trabajo de revisión de trabajos escritos, de controles de lectura, de cuadros sinópticos, de algunas actividades que eran por escrito y pues eso era algo más o menos complicado por poder llevar para ellos porque a veces parecía que no se entendía en dónde estaba la la corrección o la diferencia que tendría que hacer para cumplir con los criterios del trabajo. Y algo que también fue importante pues, fue la duración de las sesiones de trabajo por equipos, ¿no? Algo que noté mucho fue el incremento de tiempo que tenía que dedicar a los jóvenes para hacer la revisión de sus proyectos o de sus prácticas y de algo que regularmente en condiciones normales, presenciales, me podía llevar de 20 a 30 minutos, pues a veces se multiplicaba a 45 hasta hora y cuarto el trabajo con ellos porque pues había a veces dificultades técnicas en la revisión de videos, de los trabajos. Cuando se compartían las pantallas, pues eso se dificultaba un poco para poder hacerlo, ¿no? Entonces, tratamos de trabajar algunos videos con las prácticas, pero pues se podría lograr, pero también la inversión de tiempo era importante. ¿Qué más? Bueno, el acceso de los alumnos a sesiones de videoconferencia. Me imagino que todos tuvimos por ahí algún caso en donde el acceso era restringido para ellos, ¿no? No había o bien los aparatos para poder comunicarse de manera efectiva o pues a veces tampoco había acceso a la red, ¿no? Con ellos. Y algo que se dificultaba era pues eso, el cumplimiento de la flexibilidad o definir lo mejor posible una flexibilidad para el cumplimiento de los trabajos de los jóvenes. Algo que ocurría fuera de programa, ya que no tenía tanto que ver con esto, pues había situaciones emotivas de los chicos, ¿no? A veces antes pedían que nos conectáramos antes o se quedaban platicando conmigo pues de las situaciones que estaban penosamente teniendo y pues eso implicaba tener a veces que atender un poquito a ellos sin obviamente tratar de hacer una sesión terapéutica con ellos, pero siempre había algo que comunicar con ellos mismos, ¿no? A veces las situaciones en casa se llegaban a tornar un poco complicadas para algunos, se oían las discusiones y abruptamente decían que decir por chat, profesor, me tengo que retirar, esto es urgente. Y se iban y luego no tardaban en volver a conectarse 2 o 3 días porque se oye el tipo de situaciones que estaban viviendo en casa, ¿no? Las condiciones económicas,
falta de pago para lo que era tener conectividad, y algunos de ellos también cambiaron horarios, ¿no? Hubo esta necesidad de algunos de ponerse a trabajar por cuestiones que estaban ocurriendo con la estabilidad económica en casa. Entonces algunos decían, me voy a tener que ausentar, voy a tener que cambiar los horarios, y también traté en la medida de lo posible en adecuarme a ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es algo fuera del programa, pero era algo real que estaba ocurriendo con nuestros jóvenes. Eh, Algunos de los retos que yo veo, pues habría que ver cuáles son las cuestiones que consideramos imprescindibles dentro de nuestra asignatura para poder definir que hay un aprendizaje de los alumnos, ¿no? Definir bien qué es lo que ellos tendrían que hacer bajo esta modalidad que estaremos por implementar ya desde un inicio para el trabajo con ellos, y pues definir y ajustar obviamente eh, algunas actividades y tal vez objetivos del programa. El programa como está trazado, a mí me parece que requerirá un ajuste en los objetivos que quisiéramos poder cubrir, y habría que ver cuáles son realmente viables para trabajar con ellos en términos de ser logrables. Uh-huh. Algo que considero importante es que sigan habiendo actividades individuales y en equipo, no dejar de trabajar algunas de ellas con los equipos, con los inconvenientes que esto va a traer para nosotros. Si bien ya había un conocimiento de los jóvenes que teníamos, porque habíamos trabajado al menos un semestre con ellos, ahora serán unas condiciones totalmente diferentes. Entre ellos no se conocerán y nosotros los conoceremos poco, ¿no? Como para poder ver si funcionan o no los equipos, pero creo que es algo que deberíamos de seguir intentando tratar de establecer. Eh, el trabajo con los textos, yo creo que podemos seguir trabajando con los mismos. Habría que hacer tal vez una depuración y a lo mejor nueva selección de textos que se incorporen a los que ya habíamos trabajado, pero no abandonar aquellos que ya, como parte de las planeaciones del grupo de docentes, había establecido. Yo creo que siempre han estado ahí por el valor que tienen para poder llevar la asignatura, pero sí hacer una revisión de la depuración que podríamos hacer de ella y tratar de establecer guías de lectura que sean facilitadoras del conocimiento y entendimiento de lo que los jóvenes van a enfrentar, ¿no? Porque, pues, aquí viene para nosotros cómo hacemos una evaluación de la revisión de los textos que han realizado, que esto a veces se complica un poquito, y la misma comprensión de ellos. La evaluación de la participación es algo que también es importante definir, desde que pueda hacerse ya sea vía oral o vía escrita. Tendríamos que establecer, dependiendo de lo que vamos a trabajar con ellos, si es viable y deja fuera suspicacias acerca de cómo lo están haciendo los jóvenes, y obviamente pues que podamos retroalimentarla. Algo que es importante pues es cómo evitar en los trabajos escritos la duplicación de algunos de ellos, ¿no? Y que no se convierta esto en un copiar y pegar información de unos a otros. Yo lo que traté de hacer con ellos, acordado también con ellos, era la elaboración manual de resúmenes y glosarios, y bueno, lo comunicaban a partir de fotografías o de escaneos, porque me pareció que era mejor a estar encontrándome con material que se repitiera de una manera constante, ¿no? Pero bueno, esa fue una de las estrategias que traté de llevar. Como propuestas, yo creo que habría que definir bien en nuestra asignatura los ejercicios que posibilitarán una formación de habilidades, principalmente aquellas que tengan que ver con observación, identificación, la descripción, el registro e interpretación de datos, que es algo que me parece característico de nuestra asignatura y que tendríamos que ver hasta dónde podemos llevar a cabo. Habría que, obviamente, generar tal vez material para ello, material audiovisual, pero habría que
que considerarlo una vez que entremos ya de lleno, a las planeaciones. Y adecuación de las prácticas, si se proponen y si dentro del módulo decimos que estas pueden ser posibles, habría que ver cuál es la disponibilidad que hay de participantes, materiales y aparatos que tengan los chicos y la evaluación de las habilidades en aplicación de los procedimientos, ¿no? Ya que empezaremos con estrategias metodológicas 1, que implica el trabajo con un sujeto infrahumano en el laboratorio, pues obviamente esto no va a poder ser tal cual estaba planeado, entonces ahí hay algo por modificar. También algo que me enfrenté con los chicos es que las consultas de bancos de información son limitadas, las que tienen ellos, muchos, sobre todo en la materia de tutorías, que también doy, decían que era complicado encontrar material bibliográfico porque sí había, pero era de pago, ¿no? Entonces, esa parte se les dificultaba. Sé que tenemos acceso a un banco de datos, eh, pero los chicos que están por entrar, pues obviamente no lo conocerán. Hacer tutoriales creo que puede ayudar eh, a esta tarea que pronto emprenderá, ¿no? La actualización y depuración de los materiales de nuestros cursos es algo que habría que hacer y revisaremos obviamente en las planeaciones, en la elaboración de ellas. Y creo que diseñar casos que se adecúen a la identificación de lineamientos de lo que van a hacer en las prácticas, tener una lista de verificación por sesión, una rúbrica de calificación, nos ayudaría a todos en poder más o menos homogeneizar los trabajos o tener un parámetro más claro para la evaluación de ellos, y la organización de carpetas, los trabajos por grupos y también desde el correo electrónico. Esas bases de datos son trabajosas de hacer, pero nos ayudan de alguna manera a tener evidencia de lo que es la evaluación que podríamos realizar para con ellos, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos lo que a mí me tocó vivir en estos tiempos con los jóvenes, y daría paso entonces a la profesora Marlene para que pueda ahora trabajar con la otra parte. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, profesor Bernardo. Yo creo que esto es algo que hemos estado viviendo todos, el incorporar nuevas prácticas en nuestras clases. Le damos la bienvenida a la profesora Marlene García. Ella es maestra en psicología con residencia en psicoterapia para adolescentes en la Facultad de Estudios de la UNAM. Es profesora de procesos estadísticos desde hace 3 años y está participando actualmente en este curso de remedial que se está dando para los alumnos que tuvieron problemas en el semestre anterior. Bienvenida, maestra Marlene. Muchas gracias, doctora Sonia. Buenas tardes a todos. Agradezco de antemano el espacio que nos están brindando para poder compartir estas experiencias, tanto de docentes como de alumnos, que estoy segura van a enriquecer mucho nuestra práctica. Bueno, de igual forma, como lo comentó el profesor Bernardo, ¿no? Comenzaré hablando de mis experiencias principales para después dar paso a los retos y a las propuestas dentro de la materia de procesos estadísticos. Lo primero que experimenté cuando se dio toda esta situación de la pandemia, pues fue un estado de negación, ¿no? Fue de, bueno, a lo mejor van a ser algunos días, algunas semanas, vamos a esperar cómo se van dando las cosas. Conforme pasaban los días, pues me di cuenta que esto iba a ser terminar el semestre en línea. Entonces creo que eso fue complicado de un momento a otro pasar todos los lineamientos en modalidad presencial, ahora a modalidad en línea. Me encontré evidentemente con esta parte, este estado afectivo de los alumnos y de las alumnas,
con angustias sobre ser contagiados por COVID, algunas pérdidas familiares que atravesaron a lo largo del semestre. Había alumnos con violencia intrafamiliar, alumnos que me escribían comentándome lo difícil que era para ellos poder conectarse debido tanto a situaciones de tipo tecnológico, que se caía la red, que solo tenían una computadora y muchos hermanos. Había alumnos que tomaban la clase en el coche, en la noche, que era nuestro horario. Y pues bueno, creo que es muy importante en lo personal esta parte emocional, porque considero que hay una dificultad para pensar cuando está inundado el alumno emocionalmente. Entonces, el poder darle un lugar de escucha a todas pues a sus emociones, a toda esta parte afectiva que nos atraviesa a todos, bueno, en este caso a los alumnos sobre todo, es muy importante para mí, para poder así despejar esta parte y comenzar a trabajar en lo académico. Me vi también presionada en tiempos, ¿no? Corría el semestre, entonces entre que me descubrí desconociendo herramientas virtuales, ¿no? Solamente tenía las básicas y pues eso fue como muy, muy importante porque el aprender una nueva herramienta o el aprender una nueva app que pueda como dar más sostén teórico o académico a esta formación de los alumnos en tan poco tiempo, pues sí fue algo estresante. Además, la didáctica a distancia es totalmente diferente a como estamos acostumbrados de forma presencial. Entonces el semestre corría, era importante buscar aulas virtuales, plataformas, videoconferencias, entonces crear material, videos, infografías en tan poco tiempo, pues fue realmente estresante. Consideré importante tener reuniones frecuentes con los alumnos, incluso personalizadas cuando veía que estaban atorados en alguna situación. Me encontré incluso con alumnos que de modalidad presencial eran muy puntuales, tenían un buen ritmo de trabajo y en modalidad en línea desaparecieron completamente, al contrario de otros alumnos que en modalidad presencial estaban muy inestables, estaban y no estaban, pero en modalidad en línea trabajaron bastante bien, ¿no? Eso fue algo, una sorpresa que tuve, ¿no? Y pues traté de personalizar un poco estas reuniones con cada uno de los alumnos y en equipo también con ellos. Algo que me ayudó mucho en esta experiencia es haber también estado del lado de los alumnos en términos de que en mi posgrado, bueno, en el posgrado en el que estudiaba, también era alumna y podía sentir como la frustración y la sensación como de no entender muchas cosas porque muchos profesores pasaban lo presencial tal cual, lo traspasaban a modalidad en línea, y el tener o estar en este lugar de alumna me permitió también empatizar con los propios alumnos para tratar de evitar en la medida de lo posible pues todas estas situaciones metodológicas de la modalidad en línea. También vi que los alumnos tenían una carga de trabajo excesivo, masivo. Hubo algunos profesores que desaparecieron a lo largo del semestre, reaparecieron casi al final, dejándoles infinidad de trabajos, y eso también hacía que los alumnos tuvieran una sensación de hartazgo, de cansancio. Entonces sí los encontraba bastante presionados, y siempre, a pesar de las diferentes formas que intenté poder transmitir como el conocimiento y también que ellos pudieran aprender, siempre tuve esta sensación de dudas, ¿no? Sobre conceptos importantes, sobre procedimientos también. Entonces, a pesar de los ejercicios de evaluación y demás que pudimos construir juntos, esa sensación siempre estuvo ahí presente. Dentro de los retos, ¿no? Fue justamente que al empatizar con los alumnos, pues pude abrir más opciones, ¿no? Si no podían conectarse a nuestra hora de clase, grababa las sesiones, las subía a un canal de video o se las compartía directamente al grupo de WhatsApp o de correos que teníamos en el grupo. El empatizar con ellos, pues también nos ayudaba a delimitar tanto los objetivos de nuestro trabajo como grupo, así como las reglas, el hecho de que todos estamos atravesados por esta realidad
por esta angustia y por estos temores de la pandemia, pero eso no quiere decir que se flexibilicen demasiado, ¿no? Las reglas de que me lo entregues cuando puedas, cuando quieras. Entonces, creo que algo que nos ayudó mucho fue que dentro de todo este caos que significó la pandemia, el poder organizarlos y organizarnos, ¿no? En términos como de un cronograma, de tal a tal semana vamos a ver este tema, de tal a tal semana vamos a ver este otro, en este día vamos a hacer esta actividad, como tratar de darle un orden y una organización eh, a nuestro trabajo de grupo en medio de un caos y de mucha incertidumbre de quién sabe qué va a pasar en el futuro, ¿no? Creo que eso nos ayudó a ambas partes para poder caminar juntos y saber que algo seguro iba a haber en la materia de procesos estadísticos, ¿no? También era tener mayor presencia con ellos, contestar correos, ¿no? Algo que también se me dificultó mucho es que llegaban y llegaban y llegaban correos, mensajes, y en lo que le comentabas a un trabajo ya llegaba el otro. La retroalimentación ha sido, como bien lo dijo el profesor Bernardo, implica mucho tiempo, en donde de forma presencial tal vez te tardabas en una tutoría de algún trabajo de los chicos media hora, ahora sí se alargaba como mayor tiempo. Uno de los retos también es ser muy clara en las instrucciones. Uno a veces da por hecho que los alumnos pueden comprender tal vez ciertas cosas, o uno se explica tal vez de una forma, pero el hecho de ser muy clara tanto en las instrucciones como en la rúbrica, cuánto va a valer cierta actividad, qué elementos debe de tener la investigación que ya llevábamos en este semestre y demás, ha sido como fundamental, o fue fundamental en este semestre. Crear formas didácticas de enseñanza en línea, ¿no? Como les comentaba anteriormente, hacer videos, subir material, incluso enfatizando mucho en la situación en la que vivimos, ¿no? Crear instrumentos de este tipo, ¿no? De ansiedad y demás, hacer infografías, tener estas mesas de diálogo sobre lo que se va forjando en la realidad exterior, o sea, en la realidad de allá afuera, que también lo podamos como aterrizar a nuestra práctica profesional, ¿no? Le puedan encontrar un sentido. Y pues bueno, definitivamente el reto más grande es de construir lo presencial para no solo traspasarlo a lo virtual, de si teníamos 5 horas en la materia, pues van a ser las 5 horas en línea, ¿no? Como monopolizando el conocimiento en donde el profesor habla y habla y habla y no le da cabida al alumno para que sea autodidacta, para que pueda construir ese conocimiento. Creo que la modalidad va cambiando, tiene diferentes formas de darse, y creo que eso es sumamente importante en lo personal, que podamos deconstruir esta idea de lo presencial a lo virtual. Dentro de estas propuestas, considero importante poder coordinarnos con los profesores, pero no nada más con profesores, en este caso de procesos estadísticos, sino con los profesores en general, ¿no? Porque a veces les cargamos demasiado trabajo a los alumnos y si en presencial tal vez era muy difícil esta comunicación, bueno, tal vez en línea sea un poco más, pero es una propuesta importante para que entre profesores podamos coordinarnos con respecto a la carga de trabajo, la modalidad de trabajo también, la forma en la que vamos a trabajar con los alumnos, siempre pensando en ellos y en que la finalidad siempre ha sido que ellos aprendan, no que se llenen de tanta información. Y bueno, unificar los materiales. Apelo mucho esta parte de la libertad de cátedra. Considero importante que a pesar de la libertad de cátedra podamos tener una base en común entre profesores con respecto a materiales, actividades, lineamientos, y sobre eso empezar a trabajar para tampoco perdernos entre nosotros sobre la forma en la que vamos a compartir el conocimiento. También mayor presencia en la medida de lo posible. Es muy difícil tal vez personalizar, evidentemente, tanto alumno por alumno, pero creo que sí es muy importante hacerle saber al alumno que estamos ahí. Entiendo que la modalidad en línea es más
como de autodidacta, o sea, que él pueda ir construyendo este conocimiento y nosotros ahí estamos como de guía, pero a veces por la experiencia que tuve con mis alumnos que me comentaban de la ausencia de muchos profesores y de repente en ese abandono, pues el alumno también va abandonando la materia, ¿no? La educación. En procesos estadísticos tenemos una gran dificultad porque la materia enfatiza mucho, es muy procedimental en los procedimientos matemáticos. Entonces, de por sí, de manera presencial, ha sido una materia muy compleja y ha generado un gran número de alumnos reprobados, ¿no? Incluso en el curso remedial hay muchos alumnos a los que estamos atendiendo, porque evidentemente hay todo un procedimiento en el que hay que acompañar al alumno para que pueda ubicar y comprender como todo el desglosamiento pues de pasos a seguir para obtener cierto estadístico, ¿no? Entonces, ahora en la modalidad en línea es sumamente complicado, ¿no? Porque nos entregan, por ejemplo, fotos sobre todo el proceso matemático que hicieron en el cuaderno o en Word o en PDF, y la forma de retroalimentar a veces nos implica muchísimo tiempo, una hora, 40 minutos por un alumno en el que vamos revisando, es que en este número, esta parte fallaste, de aquí ya todo se vino abajo, ¿no? Es que en este paso tal vez no sustituiste esta otra parte. Es decir, creo que nos enfrentamos a un gran reto en esta materia porque es muy importante para nosotros ir como de la mano con el alumno para el desarrollo de este procedimiento matemático. Platicábamos entre profesores del área que era importante incluso hasta el uso de tabletas gráficas en donde pudiéramos corregir o dar retroalimentación en tiempo real de la pantalla, de esta tableta a la pantalla, que lo pudiera ver el alumno sobre pues todas estas correcciones que pudiera tener, ¿no? Entonces creo que es importante como tener en cuenta esta gran dificultad a la que nos enfrentamos. Y bueno, una de las opciones que podemos dar es grabar las clases, ¿no? Tratar de poder explicar de la manera mejor posible el procedimiento estadístico, grabar la clase, subirlas a un canal de videos para que el alumno pueda tener acceso a ella las veces que sea necesario hasta que pueda como comprenderlos. Estamos aplicando esta parte en el curso remedial de procesos estadísticos, sin embargo, a pesar de ello, aún sigue habiendo algunas dificultades para comprender el procedimiento. Entonces, me parece sumamente importante pues que podamos poner en la mesa este tipo de dificultades, sobre todo en una materia en donde se genera demasiado número de reprobados. Y pues la preocupación importante es que como son los primeros semestres, muchos desertan de la carrera debido a la gran dificultad, no solo de esta materia, sino incluso como de las demás, pero el poder coordinarnos con los demás profesores y apuntar hacia el aprendizaje del alumno, pues pudiera ayudarnos a combatir esta deserción. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, profesora Marlene. Pues ahora le vamos a dar la palabra a la estudiante Diana Medina. Ella es estudiante del cuarto semestre. Y bueno, pues después de 1 año y medio de llevar las clases en el modo presencial, la sorpresa de pasar al modo a distancia ha sido también toda una experiencia. Adelante, por favor, Diana Karen. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por dejarme participar en esta ponencia. Bueno, pues yo hablaré de los retos y experiencias que tuvimos nosotros como alumnos en el proceso formativo en la FES Iztacala. Comenzando por los retos, creo que el primer reto que enfrentamos fue la comunicación y la coordinación con todos mis compañeros, ya que nosotros como grupo el único medio de comunicación que teníamos era vía WhatsApp, por lo que surgían diferentes problemas, como que no todos mis compañeros contestaban
o solamente contestaban algunos, y pues para tomar decisiones grupales pues sí era un poco complicado, pero principalmente tardado, porque pues sí, el tiempo en lo que contestaban la mayoría pues sí era un poco extenso, y pues esto se debía por diferentes problemas. Uno de ellos era que no todos contaban con ese medio, es decir, algunos compañeros solamente tenían acceso a internet por breves tiempos, y, y pues no siempre estaban pues al pendiente de qué es lo que se enviaba. El segundo reto enfrentado es la difusión de información, va relacionado al anterior, porque como no todos mis compañeros tenían servicio de internet o de cómputo, pues no podíamos como que compartir la información a todos de igual manera, ya que teníamos que buscar otros medios, como por ejemplo, pues alguien que fuera más cercano a esa persona, que le mandara algún correo, o si tenía número de algún familiar cercano a esa persona, pues avisarle por ese medio. Además de que pues la difusión por WhatsApp es complicado, ya que como pues es un grupo de textos, mandábamos una información y pues siempre había dudas. Entonces, en lo que nosotros contestábamos o tratábamos de resolver una duda, ya surgían otras. Entonces, poder irnos aclarándolas, pues sí era un poco complicado. La tercera es la comunicación con los profesores. Tuvimos profesores que solo nos escribían para enviar actividades, pero si había dudas o cualquier otra cosa que quisiéramos retroalimentación, pues no obteníamos respuesta. Y si obteníamos respuesta, que no eran siempre, no eran en todos los casos, solo fueron algunos y en contadas ocasiones, pues eran respuestas confusas, o eran respuestas que pues la duda la hacían incluso más grande. El cuarto fue la disposición de tiempo para realizar actividades correspondientes. Como había dudas con las actividades que dejaban y estas dudas no eran resueltas, pues esto nos tomaba un poco más de tiempo para hacer. Además de que los plazos para entregar estas actividades en ocasiones eran muy cortos, y pues lo que hacíamos era hacer el trabajo, pero no ponerle la calidad con la que se merecían, y así pues muchas veces los entregamos, ya que algunos profesores mandaban actividades para una semana en línea, y de manera presencial los revisábamos como en un mes. Entonces pareciera que quisieran avanzar más rápido en línea que de manera presencial. El último reto pues fue la carga excesiva de trabajo. Nos dejaban actividades que eran más complicadas de las que teníamos que hacer, y no nos daban la explicación suficiente para poder hacerla. Es decir, ellos esperaban una cosa, pero no eran tan claros como nosotros. Entonces nosotros entregábamos algo diferente, lo cual es pues a ellos a veces les generaba pues algún problema con el grupo. Además de que estos trabajos pues eran trabajos que estábamos haciendo por primera vez, es decir, de manera presencial nunca las habíamos realizado. Entonces, pues lo que nosotros hacíamos pues para no rezagarnos, para no perder pues calificación o puntos, que era como se manejaba, pues era que realizábamos actividades para cumplir, pero no para aprender. Bueno, las experiencias principales de estas experiencias fueron que salieron esos retos que nosotros enfrentamos. La primera experiencia, que es con un docente que nos envió lecturas y actividades para una semana, que de manera presencial realizábamos en 2 o en 3 semanas. Además de que casi no hubo comunicación con ese docente y tuvimos pues muchos mensajes sin respuesta. O sea, una persona enviaba correo, que era por donde teníamos comunicación con la mayoría de los profesores, pero no contestaban. Y eso ocasionaba que pues sí, más compañeros comenzaran a enviar más correos, pero pues sucedía lo mismo, no había respuesta. En otra materia, con otro docente, esta parte de la comunicación fue muy difícil, ya que a veces había desacuerdos en lo que el docente quería y lo que el grupo también quería, o lo que quería hacer.
Esto, pues fue muy difícil esta comunicación, ya que pues a veces el grupo no cedía y a veces también pues el profesor tampoco lo hacía. Esto ocasionaba que pues sí hubiera muchos desacuerdos y las actividades pues igual se realizaban, pero pues sí, para nosotros como estudiantes eran muy estresantes por la dificultad en la que lo pedían y también el tiempo en el que lo solicitaban. La tercera experiencia y la última es que en otra materia, otro docente nos solicitó resúmenes y análisis de lecturas. Mandó un correo con una compañera y dijo que pues requería estas actividades, que se las enviáramos por correo y que estas lecturas las había dejado en una fotocopiadora de enfrente de FESI. Entonces, pues nosotros le mandamos mensaje preguntándole si pues no tenía esas mismas lecturas en algún documento PDF o que nos los pudiera mandar en línea para pues no tener que ir a FESI, porque eso ya fue como una semana después de que inició el confinamiento. Entonces pues ya muchos de nosotros ya no salíamos de nuestras casas y pues sí nos desconcertó mucho eso que nos pedía el profesor, el tener que ir a la, a la FES, nada más por las copias. Igual le enviamos mensajes, pero nunca hubo respuesta. Afortunadamente, teníamos una compañera que estaba en otro grupo y desconocemos cómo es que ese grupo sí tenía las lecturas. No todas, pero pues sí la mayoría. Fue como nos las hicieron llegar y pudimos trabajar. También con este profesor sucedió lo mismo de querer avanzar más rápido en línea. Las lecturas que nos pedía que revisáramos la cantidad era excesivamente mayor a la que se revisaba de manera presencial. Y bueno, estas son las experiencias principales y a partir de estas experiencias es que pues surgieron algunas propuestas. La primera propuesta pues es que como pues somos alumnos de cuarto semestre, próximamente de quinto, pasaríamos a las prácticas. Pues una propuesta es el desarrollo de estrategias que permitan al alumno continuar con las prácticas a través de medios digitales. Hasta el momento desconozco cómo se van a llevar a cabo estas prácticas en línea, pero pues sí tratar de que no sean nada más teóricas, es decir, no sea nada más querer saturar al alumno de información sin que éste lo aprenda a aplicar. La siguiente propuesta es creación de proyectos por alumnos aplicados a medios digitales y de comunicación. Creo que nosotros como alumnos sabemos cómo es que aprendemos nosotros mejor y cómo hacer que las clases sean más fáciles de llevar. Entonces, pues creo que aquí nosotros como alumnos podríamos contribuir a la manera de trabajo en cómo es que el docente va a impartir la materia o en otros casos, pues las prácticas. Pues este punto va relacionado con la última propuesta de la esquina inferior derecha, en donde dice que haya un apoyo de alumnos con los medios de comunicación tecnológicos para favorecer el aprendizaje. Con esto me refiero a que algunos docentes se puedan apoyar de los alumnos, ya que pues nosotros en algunos casos estamos más familiarizados con la tecnología y pues creo que sería muy conveniente y muy útil poder aprovechar este conocimiento para poder ayudar o guiar a algún profesor que se le dificulte pues esta comunicación y pues sería más sencillo para ambos lados, tanto alumno como profesor. La otra propuesta es que haya seminarios web, como lo mencionaban anteriormente los profesores, que las clases no nada más sean leer y leer y leer, sino que también haya una retroalimentación. Está bien que nosotros pues ya en esta modalidad tenemos que ser más autodidactas porque los profesores no pueden estar tras nosotros, entonces pues ya depende
demasiado, la mayor parte de nosotros, pero pues que sí haya un espacio dedicado a resolver dudas o a que nos puedan los maestros compartir su perspectiva de cómo entienden cierto material, ya que de manera en línea nos quedamos nada más con lo que nosotros entendemos y en ocasiones con lo que no entendemos y no hay alguien, no tenemos algún guía que nos pueda, pues ahora sí que abrir otro punto de vista o otra interpretación para darle a algún material. La siguiente es la inclusión de alumnos en la toma de decisiones de trabajo. Finalmente, el aprendizaje pues es un proceso en el que están involucrados tanto profesor como alumno. Y como decía anteriormente, cada alumno sabe cómo va a aprender y también algo muy importante, en qué tiempo lo va a hacer. También depende mucho su compromiso, claro. Pero creo que si un alumno se siente incluido en esta toma de decisiones, pues eso le genera un mayor compromiso hacia la materia, es decir, hacia que pueda aprender. Me refiero a que el docente no sea el único que toma la decisión y que sea como una dictadura, donde nada más su palabra es, en términos vagos, su palabra es la ley, sino que el alumno pues también pueda contribuir ahí a hacer algunas modificaciones. Y la última propuesta es que haya programas interdisciplinarios. En esta modalidad en línea, pues el alumno nada más tiene contacto con su profesor en esa materia, pero de manera presencial pues se tiene contacto con otros profesionales o con otros maestros incluso, donde si tú tienes alguna duda, pues sabes que puedes acudir a algún profesor, ya sea porque sepas dónde está o porque él alguna vez pues te dio esa oportunidad. Con programas interdisciplinarios me refiero a que haya pues algún espacio, ya sea alguna videoconferencia o algún sitio donde nosotros como alumnos podamos recurrir a otros profesionales o a otros profesores, según sea el caso. A otros profesionales me refiero con el ejemplo de las prácticas, de que pues cuando un alumno está en práctica tiene contacto con muchos profesionistas, incluso algunos profesionistas fuera de la psicología, es decir, de otras ramas, y pues en línea nada más estamos con nuestro profesor, nuestro docente. O si no es el caso, pues que haya algún medio de contacto o de comunicación con algún otro docente igual de psicología. Y bueno, pues por mi parte esto sería todo. Diana, muchísimas gracias. Ha sido una excelente exposición y nos deja muy clara la necesidad de adaptar nuestras formas de comunicación y nuestras formas de trabajo con todos ustedes. Yo les agradezco profundamente a toda nuestra mesa porque el trabajo que se hizo fue un trabajo pensado en hacer mejor las cosas. Para cerrar, tengo aquí lo que en términos generales se trabajó con la mesa y esto tiene que ver con la comunicación oportuna y programada, sincrónica y asincrónica con los estudiantes, una retroalimentación a través de los foros, a través de las videoconferencias, para que se pueda dar retroalimentación tanto individual como de manera grupal, de lo que se espera de las actividades, de lo que se espera que aprendan los estudiantes. La grabación de las videoconferencias para consultas asincrónicas. Recordemos que los estudiantes están pasando por una situación de dificultad, algunos regresaron a sus casas en diferentes comunidades donde no tienen las redes en acceso, donde tienen que buscar lugares públicos para poderse conectar. También tuvieron que trabajar porque muchos de sus padres se quedaron sin trabajo y eso hace la diferencia, ¿no? Otra de las propuestas de la mesa es que haya una comunicación con normas de convivencia en las videoconferencias, normas de vestimenta,
que no aparezcan sin camisa, que fue una de las experiencias que se vivió dentro de la mesa, que no haya mascotas, que no tengan el gato o el perro enfrente, que no haya alimentos, que no estén comiendo, que puedan activar la cámara para que podamos hacer una intervención interactiva. Oye, ¿puedes ayudarnos con esto? Platícanos tú qué piensas de esta parte, algo de ese estilo. Permisos para grabar las conferencias de contenido y que éstas se puedan publicar en medios como YouTube. Identificar las cargas, la parte de programación y calendarización de las actividades de las asignaturas por grupo, sería una de las propuestas de mayor alcance, si pudiéramos coordinarnos como profesores entre todos los módulos, para que pudiéramos tener algo como lo que aparece en la pantalla. Es decir, que el alumno tenga muy claro lo que debe hacer semana a semana. Esto es septiembre 21, de la semana de 21 al 25, en el grupo 1101, ya sabe lo que va a pasar en sus claustros, en sus asignaturas, y que además no haya una sobrecarga, es decir, que las primeras semanas no hizo nada con varios docentes y que al final del semestre tenga una carga que lo desfase del aprendizaje y que nada más esté entregando por entregar, como nos decía Diana Karen. Entonces, aquí la propuesta es que se pueda trabajar con todos los profesores para que podamos tener muy claro qué es lo que se les va a estar solicitando a los alumnos semana a semana, que los alumnos lo tengan claro y que las entregas puedan ser ya en diferentes momentos, pero que se tenga como muy claro lo que el alumno va a hacer a lo largo del semestre, semana a semana. Esa programación yo creo que sería una gran ventaja tanto para los profesores como para los alumnos. Y se tendría que trabajar pues con mucho compromiso por parte de los profesores para que podamos compartir las actividades que se les van a estar solicitando a los alumnos. Tener recursos digitales de información adecuados a una modalidad a distancia o modalidad híbrida. Esto es tener listados de sitios de consulta digital, bibliotecas digitales y virtuales, tutoriales de búsqueda colgados en aulas y medios de comunicación como tableros, así como tenemos en Facebook como una comunicación en que también haya una cuestión más académica en la que los alumnos puedan visitar estos sitios, que si se necesita tener un tutorial de búsqueda porque no saben cómo hacerlo y entonces caen en las mismas búsquedas de Cielo, de Redalic, pues entonces tengamos como más apertura para que puedan visitar mediatecas, para que puedan visitar bibliotecas tanto digitales y virtuales a lo largo del mundo, que esto es una posibilidad que hoy se tiene y que podemos ocupar para el beneficio de nuestra academia. Tenemos también como propuesta la evaluación adecuada a la educación a distancia o modalidad híbrida, donde cada actividad sea acompañada de rúbricas o listas de cotejo, donde tengamos una evaluación para el aprendizaje, donde estemos realmente identificando si se logran los objetivos de aprendizaje o solamente estamos pidiéndole al alumno que haga actividades y actividades para mantenerlo ocupado. Los recursos digitales didácticos también tendrían que ver con que nosotros elaboremos recursos didácticos que no solamente sean lecturas, como lo decía Diana, sino que también vengan como infografías, como videos, como otros recursos que le ayuden también a aprender de una forma diferente. Se pone como propuesta el acceso a simuladores que esperamos que podamos tener también en diferentes áreas, sobre todo las prácticas, que tengan acceso a simuladores que en otras universidades ya se utilizan y que sería de gran alcance que también la facultad pudiera tener el acceso a simuladores, tanto en la materia de estrategias metodológicas de primero a cuarto como en las prácticas. Creo que sería una gran ayuda. La adecuación de las planeaciones a la educación a distancia con un diseño instruccional que contemple, primero que nada, objetivos de aprendizaje, actividades e instrucciones precisas y claras,
que no dejen a confusión, sino que se tenga muy claro el paso a paso de lo que se está solicitando, la creación de recursos didácticos, la evidencia de aprendizaje por parte de los estudiantes que se les está solicitando dentro de esta misma adecuación, la evaluación del aprendizaje y los cronogramas de entrega. El trabajo colaborativo entre docentes, intramódulo y entre módulos. Aquí la propuesta es que los profesores puedan identificar los conceptos básicos para cada tradición, elaborando infografías y glosarios, y que estos se puedan publicar en tableros públicos. Tiene que ver con la materia de estrategias metodológicas que utiliza conceptos, como lo decía el profesor Bernardo, que se ven en materias como tradiciones teóricas. Si hay una deficiencia en algunos conceptos, el alumno cuando llega a la parte de estrategias metodológicas, que es como más la aplicación, puede tener acceso a esta infografía o a estos glosarios que le permitan aclarar algunos conceptos. Y bueno, si tenemos expertos en contenido, encontrar el apoyo entre pares para diseñar estos recursos de contenido y evitemos así las deficiencias conceptuales, ¿no? O sea, que no solo nos enfoquemos a nuestro trabajo como yo lo hago, sino también abrirnos a la posibilidad de aprender entre profesores de nuestro módulo como entre los otros módulos. Yo creo que esta diversidad de conocimientos, esta diversidad de aptitudes puede ayudarnos para hacer nuestro mejor compromiso con los estudiantes y con nosotros mismos, para hacer una mejor academia. Capacitación y apoyo en recursos tecnológicos para docentes. Se necesitan tutoriales sencillos para profesores, para la creación de materiales, evaluación, comunicación y todo lo que se requiera, pero tutoriales hechos específicamente para la población, porque pueden encontrar sencillos tutoriales los alumnos y dicen, ah, pues sí, le entendí, y buscan otro y otro, pero para los profesores que no tienen las mismas habilidades, a veces ellos manejan conceptos como arrastra, una cosa muy simple, arrastra el archivo, y el profesor dice, ¿y eso qué es? O sea, dímelo de manera en la que yo lo pueda entender, y entonces se esperaría que se pudieran trabajar con tutoriales que fueran muy sencillos. Y para eso se propone el apoyo de alumnos de prácticas de diferentes ámbitos para el apoyo y la enseñanza de técnicas a estos profesores o a todos nosotros como profesores que pudiéramos no tener el conocimiento para el manejo de la tecnología y así crecer como mejor en este proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo entre los profesores, sino también entre los alumnos y los profesores. Tener mucha conciencia y empatía de los problemas de recursos económicos, accesibilidad y equipo de los alumnos y también de los docentes. Uno de los graves problemas que hubo es que nosotros solamente en la asignatura de estrategias metodológicas y procesos estadísticos teníamos una situación de alrededor de 200 estudiantes con problemas de acceso. 200, o sea, no son poquitos y son los que reportaron. Tampoco es que tengamos las cifras oficiales, pero muchos alumnos se dieron de baja, muchos estudiantes no podían conectarse en los mismos horarios que se tenían, entonces debemos atender que la situación no es la misma para todos. Si se puede abrir para que se puedan atender las actividades de forma asincrónica, que el alumno que viene de trabajar pueda revisar en algún momento la actividad y pueda entender el recurso, va a ser mucho más, no en términos de facilidad, sino de accesibilidad para evitar la deserción y la baja de los alumnos. Por nuestra parte ha sido todo. Les agradezco muchísimo a los profesores Bernardo, a la profesora Marlene y a Diana Karen que nos han ayudado a entender mucho más los retos, las experiencias y las propuestas. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Y bueno, pues gracias también a los ponentes. Yo creo que lo que han expresado seguramente nos da como la claridad
que ya seguro que cada uno en sus experiencias ha notado algunos de estos aspectos, pero creo que el exponerlos, el tenerlos presente, pues nos lleva a la posibilidad de hacer algunas acciones para el siguiente semestre, ¿no? Entonces, pues abrimos el espacio para los participantes. Recuerden, si pueden, por favor, en donde dice participantes está su nombre y levantan, piden la mano porque no alcanzo a ver a todos en pantalla. Entonces, ay, mi cubrebocas lo dejé, gracias. y si pueden, por favor, apagar, si en lo que no están participando, por favor, apagar su micrófono. En su nombre, estoy viendo a César que está levantando la mano y no sé si Isaac también, pero si me hacen el favor de levantar la mano a un ladito del nombre donde dice participantes, viene su nombre y ya le dan ahí clic, levantar la mano y entonces en donde yo tengo la lista de todos ustedes puedo identificar rápidamente quiénes están pidiendo la palabra. Entonces, bueno, César, por favor. Sí, muy buenas tardes, saludos a todos. Tengo algunas sugerencias para estos foros, estas reuniones entre profesores, entre academias, donde se van a discutir y a decidir algunas cuestiones respecto de cómo se va a llevar a cabo, cómo se van a llevar a cabo las cosas el próximo semestre. Una de ellas tiene que ver con el horario. Creo que si bien es cierto, uno como profesor más, bueno, también los de carrera, pero mi cubrebocas, vámonos, lo estoy haciendo pipí. más los de asignatura, debemos de cubrir un horario. Creo que debemos de tener cuidado con que este horario no rebase, no invada los espacios familiares o de otras materias. Y creo que ahí debemos de ser muy cautos y ser muy empáticos en términos de las condiciones de los alumnos, pero también de los profesores, sin que esto sea, no hay clases y ahí te va el programa y me mandas al final del semestre todos los trabajos. Escribí en el chat hace un momento que me parece que sería importante tramitar o solicitar a través de la unidad de documentación científica que se suba a algún sitio, quizás al sitio de la FES Iztacala, un tutorial sobre el manejo de base de datos y los trámites para tener acceso a bibliotecas digitales. Creo que esto haría que todos los alumnos tengan al menos las herramientas básicas para hacer búsqueda de información, realizar búsquedas de informaciones. Y ya, por último, quería comentar que habría que tener los lineamientos generales para, así como señalaba la doctora Sonia, en términos del vestuario, el tipo de lenguaje que está permitido manejar a través de estas interacciones digitales que tengamos con los alumnos, también creo que habría que buscar y habría que definir como academia y quizás como facultad cuáles van a ser los lineamientos generales de buena conducta, de normas de conducta cuando interactuemos a través de estos medios con los alumnos. Esto para no generar riesgos innecesarios o no incurrir en conductas no pertinentes a lo educativo. Por mi parte es todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, César. En realidad, sí estamos trabajando los lineamientos éticos para el uso de las plataformas y también para la comunicación en otras aplicaciones como WhatsApp, que es como uno de los medios en que tanto profesores como alumnos principalmente, y así como lo comenta Diana, pues es un enlace para mantener la comunicación. Entonces estamos trabajando en ellos y bueno, pues en su momento se los vamos a indicar. Algo que me parece también importante que mencionaste es en relación con los horarios, y también Diana lo estableció y los profesores igual, el profesor Bernardo también mencionaba en torno al hecho de no, digamos, utilizar las horas de otras clases, porque el profesor que tiene la clase en un determinado horario, pues espera que sus alumnos se puedan conectar en ese mismo horario cuando ya tienen el compromiso con otro profesor, ¿no? Entonces creo que ese es un elemento muy importante. Seguramente Sonia, como representante del comité de carrera del módulo, y así todos los representantes ya tienen la información
una plática que nos dio información el doctor Camarena también para este tipo de situaciones, y bueno, pues ya se las hará llegar la información a ustedes. Déjenme nada más hacer una pausa. En el chat también escribí una liga para un formulario, que es la forma en que nosotros vamos a registrar su asistencia. Les pido por favor que lo respondan, es muy breve, entonces para que en el transcurso en lo que termina la sesión puedan ustedes responder. No sé si alguien quiera comentar algo, no veo ninguna mano aquí levantada, pero si alguien quiere tomar la palabra para poder participar. ¿Nadie? Doctora, Sí. yo quisiera comentar que lo que nos dijo el profesor César Canales sería importante que se considerara en términos de buscar tanto los tutoriales públicos de los docentes como también para los alumnos, o sea, que se tenga muy claro cómo acceder a las bibliotecas, a las revistas, a las mediatecas, o sea, que se tengan todo ese listado. Eso sería increíble, que pudiéramos encontrar una forma de difundir a toda la comunidad para rescatarlo. Gracias. Sí, creo que sería muy, muy importante, y de hecho en las mismas participaciones, pues bueno, Bernardo, el profesor Bernardo, la profesora Marlene también comentaban la necesidad, más que posibilidad, creo que ya es una necesidad en relación con la elaboración de algunos materiales que puedan apoyar también a los estudiantes en la comprensión de los temas. A mí me parece muy alarmante el hecho de que, por ejemplo, en voz de una estudiante, tengamos como la información de que las actividades que dejamos no implican justamente un aprendizaje, sino solamente es por cumplir la actividad, pero sin realmente aprender de lo mismo, ¿no? Del tema. Es preocupante. Y bueno, yo sé que algunos de ustedes, en un caso concreto, por ejemplo, el doctor Carpio, y en colaboración con algunos profesores más, han elaborado algunos materiales didácticos para poder compartir con los estudiantes y con los profesores, porque bueno, pues sí, a partir de sus experiencias nos damos cuenta de que los tiempos de repente, aun cuando podamos decir, ay, pues es que todavía falta mucho tiempo a que termine el semestre o a que concluyamos tal actividad, en realidad se pasa muy rápido. Y creo que algo muy importante es que tal vez en esta premura los temas no se abordan de manera con la profundidad que a lo mejor uno quisiera, también por las condiciones de los propios estudiantes, que tanto el profesor Bernardo como la profesora Marlene comentaban. Y bueno, pues hay ocasiones en que los estudiantes no tienen más que un solo teléfono, a lo mejor que es en donde se conectan para ver todas sus clases y para además realizar sus actividades. O sea, realmente es pues mucho el problema, las condiciones que tienen nuestros estudiantes. Hacer actividades que impliquen como esta dinámica de sesiones presenciales, sincrónicas, a la vez que también actividades asincrónicas, creo que esta combinación va a ser muy importante, y no quiere decir, también se los adelanto un poco en el sentido de una de las sugerencias del doctor Camarena, no quiere decir que si tenemos la clase los lunes, miércoles y viernes, sea totalmente así necesario que los veamos los lunes, miércoles y viernes. Podemos dejar alguna actividad, explicar el tema y dejarla el lunes para poderla revisar a lo mejor el viernes, que ellos tengan el miércoles, por ejemplo, para poder realizarla, ¿no? Yo creo que estos talleres que ustedes están, en los que están participando para la adecuación de las planeaciones, pues es muy importante que nos llevemos toda esta información para poder trabajar en ello, ¿no? Creo que, pues si bien algunas instancias podrían apoyarnos para poder tener quizá estas ligas para poder tener información de tutoriales o de algunas otras actividades, a lo mejor simuladores para los estudiantes. Creo que también a lo mejor si nosotros pudiéramos diseñar algún material así como de manera colegiada, como lo han hecho algunos de ustedes, creo que sería muy enriquecedor para la formación de los estudiantes. Creo que es muy importante no perder de vista esto. Pues nuestra labor principal es apoyar y acompañar a nuestros estudiantes en su formación como psicólogos. Es una generación pues muy especial. Yo creo que
Nadie nos esperábamos esta situación de salud en la que nos encontramos y por lo tanto creo que ellos también tendrían que aprender mucho en torno a lo que han vivido y a lo que podrán vivir en su futuro, ¿no? O sea, la llamada nueva normalidad pues implica también formas diferentes de acción de los psicólogos. Entonces, tomar en cuenta estos aspectos creo que va a ser también necesario. No sé si quieran comentar algo más, alguna otra inquietud, alguna otra duda. No, ok. Bueno, yo quiero participar, no sé si me oyes. Florencia, ¿verdad? Sí. Sí, Mi adelante. cámara no funciona bien, entonces de repente no se ve nada. ¿Pero sí me oyen? Sí, doctor. Te escuchamos. ¿Puedo participar? Adelante, por favor. Miren, primero, pues les mando un afectuoso saludo. En estas circunstancias que nos veamos, aunque sea de manera digital, pues ya es una gran ventaja, ¿no? Por eso da gusto verlos a todos. Yo creo que algo que avanzaba, porque no entré desde el principio, el profesor Bernardi, que después recapitula César Canales, es el primer acuerdo desde mi punto de vista debería de ser no invadir los espacios de los profesores de otras materias, ¿sí? Aún digitalmente. Yo creo que debemos llegar a un acuerdo, debería ser formal el acuerdo de parte de la jefatura, dar las clases de manera digital en el horario que está asignada a la materia. Eso sería importantísimo desde mi punto de vista. La segunda debería de ser, según yo creo, es no saturar a los alumnos en medios de comunicación como el Zoom, el Classroom y todo. Yo creo que deberíamos de buscar para las conferencias introductorias de cada unidad, podría ser el Zoom o el que elija el profesor. Ahí creo que no habría ningún problema. Pero en el caso de comunicación con alumnos, cuando sean los seminarios, aunque sean de manera digital, sí deberíamos tener un consenso de que todos los profesores llegáramos a utilizar de principio, al menos en la materia que nos corresponde, un solo medio, porque después se va a hacer un desorden que el alumno va a tener 3 o 4 medios que manejar y a lo mejor no los domina. O, como dijeron por ahí, que luego los profesores no dominamos. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero a mí, que no dominemos todas las cosas, ¿no? Entonces, ese sería un aspecto muy importante. Yo hice un manuscrito que le envié a Eric Cartín y a Alejandra Mondragón, que era como comentarios preliminares para hacer las adecuaciones a las guías didácticas. No cómo íbamos a modificar las guías didácticas ni los contenidos, porque eso ya ustedes lo dijeron que no se modifican, que no hay cambio y que ya dieron un formato que más o menos pues me parece idóneo. Está simple, pero me parece idóneo y más en estos momentos. Esos comentarios son en relación con lo que estoy comentando y un poco más ampliamente. Yo leí a una profesora de la Universidad Iberoamericana donde ella dice que la educación a distancia no es dar una clase en línea ni manejar Zoom, es más complicado que eso. Tendríamos que hacer adecuaciones a objetivos, programas, o sea, muchísimas cosas que no lo podamos hacer en estos momentos porque el tiempo no nos lo permite. Lo que tenemos que hacer es optimizar los recursos y garantizar que los alumnos realmente aprendan. Entonces, yo los voy a enviar esos comentarios por academia. Yo se lo envía a Eric Scatini, que los que damos la materia de dimensión biológica, que por cierto, yo no estoy dando porque estoy de sabático, pero pues siempre me entusiasman estas cosas. Entonces, yo les mandé a ellos, pero se los puedo reenviar a todos y recibir comentarios o retroalimentación, si está bien, si está mal, o si no sirve para nada, ¿no? Yo creo que sí sirve de algo, porque me costó trabajo hacerlo y veo que César se está sonriendo porque conozco, y es gran amigo César. Hace rato por ahí vi a esta Rosalba, que ya no la veo,
Entonces, se los mando por academia al ratito, esas consideraciones. Sí me gustaría que lo tomaran en cuenta. Entre ellas está eso de que no debemos invadir los horarios y considerar que los alumnos no todos tienen acceso a las redes de comunicación, entonces debemos ser flexibles. Nosotros debemos ser flexibles. Y eso sí, garantizar que aprendan un porcentaje determinado, porque aún desde miren, yo tengo ya cerca de 40 años dando clase ahí, y yo he visto que paulatinamente los profesores, los alumnos cada vez llegan peor. Esa es mi perspectiva, quiero aclarar. Desde que vivía profesor, ¿cómo se llama el profesor? Ya se me fue Igor. Bueno, un profesor de Iztacala que falleció, y tenía yo conflictos con él porque decía que deberíamos abrir a todos los estudiantes la UNAM, Irán Martínez. Y entonces dije, no, que entren, yo sí discrimino, que entren los que tienen la capacidad cognitiva de aprender. Porque entran muchos que no tienen capacidad cognitiva de aprender, pero ahorita no es el momento de discutir eso, ¿no? Entonces sí, me gustaría que leyeran eso, y si hay alguna retroalimentación, qué bueno, bienvenida. Nosotros vamos a tener el curso para hacer las adecuaciones de este tipo de cosas. Y estando aquí en tu presencia, Ana Elena, yo iba a proponer, en el caso ¿cómo se llama? Que esto puede servir para todos, ¿eh? En el caso de mención biológica, yo tengo todas mis unidades ya programadas con sus preguntas. Siempre lo he hecho, o sea, no lo hice ahorita, nomás que lo estoy adecuando para estas condiciones. Y yo tengo todas mis presentaciones para dar las conferencias introductorias. Entonces les voy a proponer a Eric y a su grupo de profesores que yo puedo dar las conferencias introductorias de la materia a todos los alumnos mañana y tarde. Con que se hagan Zoom una vez, pues lo agarran todos, ¿no? Entonces, pero ahí sí depende de mis profesores, bueno, de mis compañeros. Mis profesores no son míos, de mis compañeros, ¿no? Perdón, es que luego me gusta decir cosas como medio broma para alegrarnos un poquito, ¿no? Pero sí, veo que el único que se sonrió es ¿cómo se llama? César. Bueno, ya, sí me entendió todo esto lo que le estoy diciendo, ¿no? Entonces, y también yo preparé una plática que todavía no la termino, tentativamente después voy a platicar contigo, Ana Elena, es COVID para psicólogos. O sea, una plática COVID para psicólogos, porque todos quieren saber y no todos sabemos, pero lo elemental para eso yo lo he preparado. Desde el principio, no sé si vieron los comentarios que hice a Academia cuando inició la pandemia, yo me metí mucho en eso y organicé las cosas. Entonces, y también he preparado otra plática, pero pues ahorita como estoy preparando, escribir unos artículos, también me reparto en todo, ¿no? Que también quisiera platicar contigo, Ana Elena, es adicción al alcohol y el alcoholismo, conceptos básicos para los psicólogos. Entonces, esa sí ya la tengo preparada, ya nomás quiero que me den chance, ¿dónde? Y también quiero hacer otra cosa que estoy preparando con mi grupo de investigación, o sea, perdón por tanto comercial, ¿eh? Estoy preparando como una especie de simposium, las experiencias en salud mental durante el COVID, en el caso de la FES Iztacala. Entonces lo estoy preparando, pero necesito ahí como mis tiempos, ¿no? Bueno, perdón por agarrar el micrófono, digo, no sé si me pasó otras cosas, pero de que les mando la información, se las mando al rato, ¿no? Y perdón que no me puedan ver, pero como me acabo de bañar, mejor volteé la cámara. No sirve la cámara. Bueno, que esos van a ser parte de los lineamientos éticos, ¿verdad, Florencio? Que vamos a tener que incluir. Por eso la volteé. Sí, pues me parece muy bien. Yo creo que es un aspecto muy importante si pudieras, fíjense, esta parte de considerar, bueno, yo tengo este material y de manera colegiada a lo mejor integrarlo, enriquecerlo, a lo mejor se elabora un video que pueda servir justamente como lo que menciona Florencio, de una clase introductoria al tema
X, por ejemplo, o a la asignatura, y que todos lo tengan. Creo que esa es una forma también de trabajar y de apoyar también a los estudiantes, y que además lo van a poder ver no nada más en una sesión de Zoom, sino en el momento en que ellos quieran, ¿no? O que lo requieran. Yo creo que son este tipo de acciones trabajadas en conjunto lo que podría apoyar mucho para que para poder enfrentar un semestre que viene principalmente, así como están las cosas, tal vez no los llevamos todo en línea, ¿no? Entonces yo creo que ese es un aspecto muy importante para todos, trabajarlo de manera colegiada. Claudio, tienes tu mano levantada, ¿quieres participar? No te escuchamos por tu micrófono. Ok. Gracias. Buenas tardes a todos. Primero felicitar a Ana Elena por esta iniciativa que me parece oportuna y a los ponentes que me parecieron muy interesantes sus comentarios. Yo quisiera, compañeros, llamar su atención al hecho de que aunque estamos atendiendo propuestas para atender lo que podríamos llamar una urgencia o crisis educativa, en el caso específico de la formación de psicólogos, esta se enmarca en una crisis mucho más amplia, ¿no? que inicia por lo sanitario, pero que está teniendo vertientes en lo social, en lo económico, y que muchos han llamado más de orden humanitario, ¿no? Es una crisis de lo humano donde se están cuestionando no solo cómo aprendemos, sino cómo vivimos, cómo queremos, cómo preparamos nuestra vida, y que nuestros estudiantes y muchos profesores están cuestionando mucho más que si enseño bien, enseño mal. Están cuestionando si le sigo en la docencia o no, si me jubilo o no, si pido mi sabático o no. Y muchos, hay que ponerlo en la mesa, tenemos miedo de enfermar, tenemos miedo de morir, no queremos muchos arriesgarnos a salir, y esos miedos, esos temores, esos cuestionamientos cruzan la manera en que estamos enseñando y aprendiendo. Con todo, la mayoría de nosotros tenemos un marco de seguridad que nuestros alumnos no sabemos si lo tienen, y que es la estabilidad de un salario, ¿no? Que afortunadamente y bendita UNAM nos sigue cubriendo íntegramente nuestros ingresos, pero muchos estudiantes, muchos viven en condiciones que ni siquiera podemos imaginar. Tener una computadora en casa hay quien no la tiene. Tener internet estable no lo tiene. Yo cada que me conecto con el maestro Canales, que se vuela el internet de su vecino, pues ahí se lo anda quitando a cada rato, ¿no? Y así viven nuestros estudiantes. Los niños están en casa, la mamá, el papá está desempleado, en fin. Eso hay que tenerlo en cuenta para no restringir nuestras consideraciones a lo pedagógico o didáctico. Yo creo que conviene tener este marco general. Recuperando un poco lo que han señalado, creo que algo que no se ha comentado es que es necesario distinguir, al menos en dos tipos de tiempos. Uno que sería el estrictamente individual, y que para que nuestros estudiantes lo puedan aprovechar, tenemos que pensar en materiales disponibles para ellos y para los profesores, por supuesto, de esto que pomposamente llamamos asincrónico, ¿no? Que son materiales de todo tipo, videos, textos, enlaces, películas, audios, etcétera, que estén en un repositorio de la carrera. Yo creo que la carrera bien podría ser un repositorio general y uno específico por materia, donde cada profesor proponga ahí sus materiales con una donación de derechos de autor para la carrera, y que los pueda usar quien los quiera usar. No, que, por ejemplo, mi querido Florencio, que te decía, yo tengo mis notas, nosotros tenemos algunas presentaciones, otros tendrán por ahí una entrevista que donar, etcétera, ¿no? Eso me parece que sería muy sencillo y permitiría que en el tiempo individual cada estudiante, en el tiempo que pueda, cuando pueda, con lo que pueda, pues acceda. Me parece a mí que es importante no sobreestimar a nuestros alumnos. Eso de que por ser jóvenes son hábiles en recursos tecnológicos no es cierto. Hay datos, hay investigaciones serias que demuestran que son muy buenos para algunas cosas, pero muy malos, peores que los profesores para muchas otras. Algunos sabrán usar el Face, el Twitter, cosas así, pero no, eso no significa que ser joven es sinónimo de experto tecnológico. Y ser profesor viejo, como maestro Canales, tampoco significa ser analfabeta tecnológico.
tecnológico o digital. No es cierto. Hay mucha gente de todas que son buenos y que son malos. Y esto viene a cuento porque cuando oigo que dicen, vámonos al Classroom, pues hay alumnos que en su vida han entrado a algo más allá del Face. O que vamos, no, tiene que ser multiplataforma. Tiene que ser multiplataforma. Esa es mi propuesta. E incluso debiera haber discos USBs disponibles en la jefatura de la carrera para que al alumno que vaya, órale, te regalo una USB donde viene todo el repositorio guardado. Si no tienes internet en tu casa, te regalo la USB. Eso es más barato. Y por otro lado, el tiempo institucional, el que pomposamente llamamos sincrónico, el colectivo. Me parece a mí que se ha hablado de Zoom, de Meet, de Classroom, de etcétera, 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 que ahí sí debemos ser muy cuidadosos con lo que señalaba el maestro Canales, el doctor Florencio y la propia Ana Elena. Mi propuesta puntual es que reduzcamos el uso del tiempo institucional a cuando mucho un 25% de las clases. Si nos tocan clases cada 4 días a la semana, pues que demos uno. Si nos toca una vez a la semana, que también hay materias así, pues que la demos cada 15 días. Esto reduce el tiempo que obligamos a los estudiantes a estar ocupando una computadora y con los recursos de los que hablaba en el punto anterior pueden estar disponibles, ¿no? Esas son las dos propuestas concretas. Termino señalando que hace falta, y eso lo pido formalmente a Ana Elena, que se vaya valorando la posibilidad de abrir un espacio de apoyo para los profesores. Hay profesores que de veras están tronadísimos. Hay profesores que han perdido familiares, que han perdido amigos, que han perdido compañeros, y necesitamos con quién platicar, con quién tomarnos una tacita de café, con quién llorar, que nos entiendan. Y para entendernos tenemos que ser iguales. Propuestas que hablamos una especie de espacio para el diálogo, para compartir experiencias con quien nos quiera escuchar, para que nos den orientación médica de todo tipo, desde recomiéndame un médico, el seguro de gastos médicos paga, en qué hospitales cobran más, cobran menos, qué pasa si me incapacito en este periodo, pierdo mis vacaciones, porque estando en actividades normales, si un profesor se enferma durante vacaciones, esto se recupera. Ahorita, si alguien se enferma en un periodo, ahorita no, en periodo vacacional se enferma, le van ese tipo de dudas legales y también pedagógicas. Oye, ¿qué chihuahua significa arrastrar? Como decía ahorita Sonia, ¿no? Arrastrar, ¿a quién arrastro? A mi mujer, a mis hijos, a mi suegro, ¿a quién arrastro? ¿No? ¿Qué significa? Que me orienten ahí. Y finalmente, Ana Elena, con todo respeto, pero no podemos avanzar significativamente sin hacer adecuaciones a los programas más allá de contenidos. Hay objetivos que en estas circunstancias no se pueden cumplir. Y nadie, Ana Elena, compañeros, nadie está obligado a lo imposible. Entonces, eso de no cambien los objetivos, de verdad, suena a una de dos cosas. A una imposición formalista o a una invitación a violar los programas. Porque de todos modos, como están, muchas no se pueden hacer. Yo creo que es como negarle el permiso al hijo adolescente para ir a la fiesta, pues. Lo necesita ir a la fiesta. Más vale dar permiso y saber dónde anda que negárselo y a ver a dónde se larga. En este caso, más vale que las academias, las ISPEP, etcétera, confíen en los profesores. Confíen en que los profesores que trabajamos en cada ámbito, en cada modo, en cada tradición, primero, somos responsables, somos serios. Sabemos qué es lo que estamos enseñando y conocemos a nuestros estudiantes. Por lo tanto, quien mejor puede decir cómo se pueden hacer adecuaciones, somos nosotros. Yo pediré ahí un voto de confianza. Y si quieren, pues hacemos un compromiso abierto de que cuando esto se normalice, cuando regresemos a clases presenciales, volvemos a revisar los programas, porque estos cambios solo son para el periodo especial. Y ojalá el periodo especial termine, que no se vuelva el estado crónico.
cuando regresemos, pues las tendremos que volver a revisar, ¿no? Y ya, perdón por lo extenso, y agradezco otra vez a Ana Elena tu tino para organizar este espacio. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Pues sí, en realidad hay varias cosas que es importante que seguramente sus representantes de módulo de ámbito lo podrán o lo habrán mencionado, pero quiero comentarles, si no ha quedado claro, si no ha sido como la información llevada a cabo. Tenemos, desde que se inició el nuevo plan de estudio, de la implantación del nuevo plan de estudios, se establecieron aulas virtuales que no se han utilizado en su mayoría, en su gran mayoría. Estas aulas virtuales, hay aulas virtuales prototipo para cada una de las asignaturas. La idea, justamente para que ustedes puedan trabajar, es que en esa aula virtual prototipo para la asignatura de dimensión biológica, por decir un ejemplo, ahí se establecería justamente el aula virtual para que los profesores puedan publicar la adecuación de las planeaciones que están haciendo, y que aquí hago un paréntesis en el sentido de considerar que estas planeaciones efectivamente se está buscando que, si vamos a tratar de evitar esa saturación innecesaria a los alumnos que ni siquiera apoyan el aprendizaje, pues bueno, ahí vamos a ir reduciendo justamente o integrando contenidos que permitan, y seguramente así también tendrá que ser, una modificación en esos objetivos. O sea, yo creo que de alguna forma, si vamos a integrar algunos temas, pues el objetivo tendrá que ser diferente. Y efectivamente, por esta situación en la que nosotros nos encontramos. Eso, por un lado, van a estar ahí en esa aula virtual. Tenemos también, por eso les hemos sugerido que soliciten un correo institucional para que pueda ser publicado con la autorización de ustedes en esa misma aula virtual, que tenga el alumno que sepa que en el 1305 el profesor Claudio Antonio Carpio va a dar la clase X. Entonces el profesor ya tiene ahí por lo menos el correo electrónico, y de lo que se busca es que, además de ese correo electrónico que sirva como contacto para localizar al profesor y mantener una comunicación con él, que sepa cuáles son los enlaces de esas plataformas que va a utilizar en el curso. Y en este sentido, previo a que inicie el curso, estamos trabajando para que ustedes como profesores tengan el listado de los alumnos que van a tener en el semestre con sus correos electrónicos, también para que puedan localizarlos, a lo mejor enviar la invitación misma para poderse inscribir en el Classroom que ustedes puedan abrir, o en el Moodle que ustedes puedan manejar, ¿no? Entonces, pues quiero comentarles eso. Va a ser un súper trabajo. Pues aquí tenemos el apoyo también de nuestro compañero Alberto Payares, que también ha estado trabajando mucho al respecto, y por supuesto que no se cierran las puertas para quienes nos quieran apoyar. Es un trabajo muy arduo, y bueno, pues esto está sumamente complicado, ¿no? Para hacerlo entre pocos. Entonces, si nos pueden apoyar, bienvenidos. Creo que esta parte que también había mencionado Sonia, lo hablamos fue una propuesta de también uno de los profesores, en relación con apoyar a los profesores que a lo mejor no tienen el manejo, digamos que fácil para el uso de las tecnologías, para las diferentes plataformas, y en este sentido abrir un espacio también para que los alumnos, los egresados principalmente de esta generación que inició el nuevo plan de estudios y que está terminando justo también en una situación muy compleja, puedan tener la posibilidad de hacer como el apoyo didáctico, el apoyo al profesor para poder acompañarlo, ayudarle a subir los materiales si es que esto le cuesta trabajo al profesor, el apoyo que el profesor requiera para poder utilizar estas plataformas. Entonces, estamos trabajando también en esa situación que esperamos podamos tener también el listado de los profesores que lo requieren, y así también ir considerando el número de alumnos que necesitamos para ello, ¿no? Entonces, sí, Claudio, creo que es muy importante sumar esfuerzos para poder salir todos adelante, y yo creo que la aportación que cada uno de ustedes haga
en tanto a materiales, en tanto a sugerencias simplemente, pues las tomamos en cuenta y vamos trabajándolas, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante. Y esta parte del apoyo de este espacio para poder dialogar, para poder platicar acerca de nuestros problemas. Bueno, aquí abro también una especie de comercial. Se está trabajando en la FES Iztacala la posibilidad de incorporar psicólogos, médicos principalmente, en una plataforma que se llama Mi Doc Online. Entonces, se está haciendo la invitación a egresados psicólogos titulados que estén dando terapia, que puedan dar el apoyo psicológico a los profesores que se quieran sumar en este apoyo. Podrán hacerlo también si nos dan sus datos. En este caso les pediría que se lo enviaran directamente a la maestra Ángeles Herrera para que ella vaya haciendo listado. Pero de lo que se trata es de tener esta plataforma. Será gratuita para la comunidad de la FES Iztacala, el apoyo que se requiera. Los egresados, los psicólogos, los profesores que den terapia, que tengan un consultorio, que se dediquen a la clínica, podrán también llevar a cabo algunos otros apoyos terapéuticos con personas externas y ahí sí podrán tener su pago de honorarios. Solamente a la comunidad de FES Iztacala sería gratuito, pero al público externo sería como ustedes también lo vayan manejando en relación con esos pagos. Creo que esta sería como una forma también de apoyar paralela, aunque me parece una excelente idea si podemos también organizar a lo mejor una reunión cada mes, como para poder a lo mejor desafanarnos de todo el estrés que implica esta enfermedad y que de alguna manera también nos causa mucha angustia, ¿no? Entonces, pues sí, podríamos tener como esta apertura. Creo que sería muy, muy conveniente y la vamos programando. Creo que a lo mejor varios podríamos estar reuniéndonos cada mes, aunque sea un tiempo pequeño, ¿no? Ok, tengo aquí a Nelson. Nelson Cruz tiene la mano, levantó la mano. Entonces, Nelson, si nos quieres participar, por favor. Muchas gracias. Sí, solo quería agregar un comentario precisamente de una experiencia que le pasó a uno de mis compañeros. Él precisamente nos comentaba de que ya no te escuchamos, Nelson. Perdón, no te escuchamos lo último que dijiste. Periodo que... ¿Me escuchan ahí? Entrecortados, te escuchamos. Se corta. Comentaba que un compañero tuvo un problema en los ojos precisamente por el hecho de estar siempre al frente en su computadora, ¿no? Creo que nos comentaba de que sus lágrimas ya no humectaban sus ojos y por eso ahora que hay momentos en los que, y también es algo que a mí me pasó, que los profesores ya se vio todo lo que se tenía que ver en la clase, pero tratan de estirar tanto para cumplir las 2 horas que marcan el horario. Entonces, no recuerdo cuál fue el profesor que lo comentó, pero yo propondría que algunas clases de 3 horas, de 2 horas, fueran de 1 hora, porque enfrente de una computadora, y ya hay, por ejemplo, mi compañero, que ya es un caso de que pues a él ya le afectó la vista y dice, yo no puedo continuar con esto porque pues es mi salud primordial. Nelson, se corta tu voz. Ante cualquier cosa. ¿Hasta dónde se me escuchó? Okay. Adelante. Ya, ok. No, pues solo era eso, ¿no? Comentarle que igual la reducción de las clases fuera considerable porque a veces 2 horas o 3 horas estar frente a una computadora pues sí tiene consecuencias. Y sí, los casos de maestros que pues tratan de cumplir las 2 horas a fuerza, aunque ya no hay nada que decir respecto a lo que está viendo en la clase. Eso es al menos lo que yo propondría, de que si hubiera una reducción considerable en las clases en línea, precisamente para evitar este tipo de problemas tanto en la vista o en cualquier otra cosa que se pueda derivar
de este tipo de situaciones. Claro, muy bien. Gracias, Nelson. Sí, pues es un poco también lo que decía el doctor Carpio, pues tratar de reducir los tiempos, sobre todo de manera sincrónica, ¿no? Yo creo que estar además sentados, yo tengo 2 hernias de disco y es la verdad muy cansado estar sentado muchas horas aquí frente a la computadora, no nada más para los estudiantes, también para los profesores es importante cuidar nuestra salud en estas áreas, ¿no? Entonces, claro que sí, Nelson, muchas gracias. Está Sonia. Y bueno, pues ya son las 2:50 y vamos cerrando. Sonia, como moderadora también, por favor. Muchas gracias. Sí, creo que todas las aportaciones que han hecho los profesores han sido realmente enriquecedoras para todos y es claro que es una necesidad que podamos compartir espacios como foros, como estos espacios, para que no solo sea como una cuestión de lo que tengo que hacer, sino también yo como profesor, lo mencionaban, yo como profesor tengo dudas, tengo miedos, tengo cansancios, y hacer este tipo de foros más programados de una forma más estratégica para que si ustedes, por ejemplo, tienen alguna oportunidad de contactarse con otros profesores, de hacer un grupo, de poder promover una sesión entre profesores, de las asignaturas que sean, pero creo que sería muy bueno que no solo estemos como a expensas de lo que la jefatura pueda programar, sino también entre nosotros generar espacios donde podamos compartir todas estas experiencias, pero también nuestras dudas. Creo que hay situaciones que nos pueden rebasar o bien en las que podemos aportar, ¿no? Y este espacio donde el doctor Florencio nos dice, es que yo tengo esto. Ah, bueno, y yo tengo tal cosa. Ah, yo no tengo esto, a mí me podría ayudar tal cosa. Creo que es una buena oportunidad encontrar que hay disposición, pero no solo acotarnos a la programación de la jefatura, sino también hacer una academia que comparta entre profesores las situaciones, ¿no? O sea, si alguien, yo creo que tiene alguna idea o una propuesta, o un foro, una, no sé, una página, un blog, lo que ustedes consideren sería muy bueno que nos compartiéramos como academia espacios para poder compartir, porque en la distancia creo que estar frente a una computadora 24 horas nos está causando daño a todos, ¿no? Pero también este aislamiento, el no poder compartir, el no sentir que hay alguien a tu lado también puede estarnos afectando. Entonces sería muy bueno que estuviera entre nosotros esa posibilidad. Eso sería, y bueno, y si hay posibilidades de que se programe a los alumnos ya dentro de las aulas, o sea, que no sea el profesor el que los tenga que matricular, porque era una de las situaciones que pasaba en las aulas que nos abrieron al principio, de las aulas de módulo, que ya nosotros tengamos el grupo 1101, ya tengo a mi grupo programado, ya sabe, ya está matriculado, el alumno ya puede acceder ahí porque no tenemos la autorización como administradores. Eso es algo muy interesante. Entonces, si se va a tener un aula, que se tenga la posibilidad de que ya estén los alumnos matriculados para que no tenga el profesor que matricularlos, porque muchas veces no tiene esa posibilidad, como nada más entras y ves ahí toda la bola de recursos, pero no puedes acceder como administrador. Y entonces esto tendría que venir desde servicios escolares, decir, estos son tus alumnos inscritos, estos son tus alumnos inscritos. Nada más eso. Yo les agradezco mucho a todos. Yo creo que ha sido muy enriquecedor esta primera experiencia. Y pues nada. Gracias, Sonia. Y bueno, pues gracias a todos. La verdad es de que también les agradezco su participación, su presencia. Sé que también fue así como con muy poco tiempo para que ustedes se conectaran, pero bueno, pues creo que de todas maneras cumplió su objetivo en esta primera mesa. Seguirá el día de mañana, solamente que el horario cambió para
Para el módulo teórico, estaría programado. Por ahí tienen alguien peligroso. Ok, lo voy a hacer. Perdón, creo que es algo muy importante, pues bueno, participar en estos encuentros. Creo que nos dejan muchas reflexiones y posibilidades también para poder trabajar en futuro, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Les agradezco a todos. Está el link, recuerden ustedes, para el registro de su asistencia. Por favor, yo creo que lo dejamos, son 2:55, unos 20 minutos más abierto para que ustedes se puedan registrar y pues mañana si nos pueden apoyar con su participación, con su asistencia, o pues pasar también la información a los estudiantes, que su voz también es muy importante, y a los otros profesores se los voy a agradecer. Pues muchas gracias y bueno, que pasen buena tarde, disfruten su comida y tengan ahora sí que pues la tarde para ustedes.